Bueno, mi nombre es José Cova. Estamos aquí en este nuevo episodio de Como si esas cosas pasaran, o José Cova Podcast. Y estamos aquí con el señor Sammy del Trópico. ¿Sammy qué, güey? Samuel Hernández del Trópico. Samuel Hernández del Trópico. Tenemos preparado un tema muy pues delicado, controversial, muy profundo, muy elevado. Bueno, este tema habla sobre la supraconsciencia. Bueno, primeramente, ¿qué es la supraconsciencia? La supraconsciencia responde a un estado mental meditativo que accede a la conciencia cuántica universal, como pues ahora sí que a la construcción del cosmos, ¿no? De la cosmogonía, de toda la creación, vaya. Va adentrado a nosotros y nuestra conciencia como parte de un todo, ¿no? Como parte del diálogo divino, el diálogo de Dios. El diálogo de la creación, vaya. Ok. Así es como podría definirse. Sí, como conciencia cuántica universal, ¿no? Se supone que pues, nosotros somos parte de la partícula de Dios y de la conciencia divina, de la conciencia de Dios, de la creación. Y pues se supone que es parte de un diálogo interno. Son estados de conciencia, ahora sí que directamente. ¿De dónde surge esta inquietud o este afán de querer saber más, de querer pues adquirir las habilidades, desarrollar algo con este tipo de sabiduría? Pues mira, yo empecé en este camino que yo considero que es psicoespiritual de alguna manera, porque estuve atado ahí a una situación algo difícil en mi vida, que es lo que le dicen la noche oscura del alma o la muerte del ego. Ok, sí. Entonces yo activé estados de conciencia que me llevaron a tener otro tipo de entendimientos, ¿no? Pero en base a que, o sea, ¿dónde tú te das cuenta o dónde tú empiezas a caer en que, ok, estoy haciendo esto, pero de repente siento que ya estoy, que tengo una percepción más amplia de lo que es la realidad? O alguien llegó y te dijo, mira, si haces esto, vas a tener esta mayor percepción de la realidad y eso te puede llevar a esto de lo que hablas, ¿no? De la supraconsciencia. O sea, alguien te dijo o tú mismo empezaste a investigar en base a alguna experiencia o algo. Sí, pues fíjate que por ahí dicen que los algoritmos nos escuchan, ¿verdad? Y yo sí. había estado yendo yo a terapia y la primera vez que yo fui a terapia se me habló de lo que era mi ego, ¿verdad? Porque yo definitivamente llegué interpretando un personaje. Entonces surge de la terapia, pues. Uh-huh. Ahí empieza todo esto. Ahí es cuando se me muestra cómo yo tenía integrado mi ego a mi conciencia, o cómo de hecho no tenía conciencia de mi ego. O sea, de mi personaje. El ego, mira, se supone que son 3 diálogos. Porque he estado leyendo a Hermes. 3 diálogos internos. Pueden ser más. A lo mejor hay gente que tiene más diálogos internos, ¿verdad? A lo mejor son otros estados meditativos. Pero originalmente son 3, que es la conciencia, el alma y el espíritu. Normalmente nomás estamos retroalimentando el diálogo entre la conciencia, que es nuestra historia personal desde que somos niños, y el alma mater, el alma del niño, que reacciona a los gritos, al miedo. El que siente odio, el que siente rabia, es el alma, o sea, el alma del niño, ¿no? Es la que crea este personaje. ¿Por qué? Porque se llama trauma y nos encerramos en un caparazón. Y a través de ese caparazón, lo que hace el caparazón es protegernos, ¿no? Del mundo exterior, de las amenazas del mundo exterior. Pero lo que hacemos después de crear este caparazón es crear una identidad a través de él. O sea, encima de ese caparazón creamos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de protegerse. Claro. Entonces, podemos decir que el ego es una respuesta al trauma. Es un filtro por el que vemos nuestra realidad. Es que también es una especie como de
Es que también es parte de ser un ser vivo, ¿no? Porque el cerebro está programado para eso, pues, para decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa si eres feliz o no eres feliz, yo quiero que sobrevivas. Sí, es un mecanismo de supervivencia. Y como yo quiero que sobrevivas, si te quemaste, para la otra quiero que te dé miedo ver flamas, güey, para que te vayas de ahí. Exactamente. ¿Verdad? Y tiene mucho que ver con la manera en la que se educan a los niños hoy día, pues obviamente la falta de educación, por ejemplo, educación paternal, ¿no? Ya últimamente se toca ya mucho estos temas, ¿no? Lo que es la educación emocional, la educación paternal y la educación cívica. O sea, son fenómenos, bueno, más bien son situaciones sociales necesarias, ¿no? Que todo mundo vivimos. Entonces, nace esta necesidad porque yo empiezo a ir a terapia y entonces empiezo a ser más cuidadoso con el diálogo que manejo internamente. Claro. Que es el que... Lo que te dices a ti mismo. Uh-huh, sí, la realidad sí tiene que ver mucho con lo que te dices a ti mismo. La realidad sí la creamos desde qué es lo que pensamos inclusive de nosotros mismos. Nos debe de interesar, decía por ahí Marco Aurelio, que entre más tienes, más necesitas. Que no tiene más, ¿cómo decía? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Entonces, entre menos estímulos ajenos y aprobación externa necesitemos, siempre y cuando nuestros diálogos sean equilibrados y nosotros reconozcamos el valor del ser humano que somos, entonces eso ya nos conlleva a ver la realidad de otra manera, ¿no? Claro, o sea, es evidente, pues, que realmente no necesitamos tantas cosas para estar bien, ¿verdad? O sea, y está expuesto en diferentes, inclusive hasta en películas, ¿no? De que lo que pasaba, no sé si alguna vez viste esta película, yo siempre hablo de películas. Pero hablo de películas no porque sean mis referencias, sino porque estas películas exponen de una manera muy, muy sencilla, pues situaciones de la vida, ¿verdad? Y esta película era la de los dioses deben estar locos, no sé si la viste, que se encuentra en una botella. Y llega esa botella y todos le empiezan a encontrar un uso. Casualmente es un uso, es una botella pues de una marca de refresco, ¿no? De vidrio. Uh-huh. Y todos le encuentran un uso. Entonces, le encuentran un buen uso a esa botella, pero tan buen uso tiene que de repente todos se están peleando por esa botella porque solamente hay una. Entonces el vato que se la encuentra le empieza a decir a los dioses, le dice, no, llévate esta botella porque esta botella lo único que trajo fue problemas. Entonces, quiere que se la lleven, no puede, y entonces el vato, decide enterrarla. Pero al menos él alcanzó a ver lo que estaba causando esa botella. Y dijo, y tomó la decisión de decir, bueno, déjame llevo esto para quitarle este problema a mi gente, ¿verdad? Pero bueno, en el mundo actual pues somos casi 10 mil millones, 10 millones de habitantes, sí. 10 mil millones de habitantes, o sea, y la verdad nadie tiene como esta voluntad de hacer las cosas bien. O sea, me he dado cuenta que a veces como que no sé si este ser como lo conocemos, el diablo, exista, pero empiezas a voltear a ver el mundo y dices, vaya, o sea, parece que alguien gobierna. Ajá, o sea, algo muy fuerte tiene que existir para que esté dominando tantos aspectos de nuestra vida que no nos demos cuenta y que estemos sumergidos en eso. O sea, como lo es, bueno, la avaricia, los productos, ¿no? Los productos gracias a la avaricia, ¿verdad? O sea, quiero dinero. ¿Por qué quiero dinero? Pues para tener todo esto, ¿verdad? Sí, pues es que vivimos en una sociedad que busca estímulo bajo la inmediatez. Estímulos inmediatos que nos hagan felices. Y bajo esos términos funciona inclusive la mercadotecnia moderna. Bajo esos términos de inmediatez. Entonces que, pues, una pareja bonita, un carro espectacular, ¿no?
una casa chingona, más grande más grande y más bonita, más lujosa, más exclusiva que la de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es una competencia, nos han orillado a vivir en una competencia. Y a la vez viene también desde pues la propia naturaleza, ¿no? O sea, se ve en los animales se nota eso, o sea, sí, en una cadena. ¿Qué quieres hacer? O lo que quieres es llamar a la mejor hembra, güey, ¿verdad? Y haces son necesidades naturales, ¿no? O sea, también son, fisiológicas de alguna manera también, o sea, pues físicamente son necesarias. Es que todo está relacionado ahora desde esta parte del cerebro primitivo, pues, hasta pues lo psicológico y lo espiritual de lo que hablabas ahorita, ¿no? La supraconciencia, pero pues que nos hace ver de alguna manera como desde otro punto de vista todo esto de lo que estamos pasando, pues, ¿no? Sí, de hecho... Las fallas, pues, como seres humanos, ¿verdad? El fin de este podcast es más bien que la gente entienda la importancia del diálogo interno. Es lo que te decía, existimos en conciencia y existimos en alma, que es lo primero que reconocemos en nosotros. Fíjate que entre la conciencia y el alma existe este filtro que te digo que se llama ego, que es una respuesta al trauma infantil. El ego es el único diálogo que puede acceder al mundo del bajo astral, lo que conocemos como infierno. Ese es el que nos permite sentir odio, rencor, ira, envidia, miedo. ¿Por qué? Porque una conciencia elevada que conoce cuál es su espíritu, su linaje divino, su guía espiritual, o sea, su guía, lo que a lo mejor en vidas pasadas reconoces como parte de ti, porque somos linajes, eso es un hecho. Y esta es precisamente la conciencia. Hay una cosa que se llama conciencia inmediata y hay otra que se llama supraconciencia. La supraconciencia solo puedes acceder a ella mediante un MC, dice el doctor Manuel Sanz Segarra. Este señor es un prestigioso cirujano y pionero en la investigación de la supraconciencia. Creo que él no recuerdo si era tanatólogo o algo, pero ha tenido pues mucha experiencia con la CCM, las experiencias cercanas a la muerte. Claro. Y pues ha platicado, supongo, con muchos pacientes que cuentan que nuestro estado consciente llega a planos que desconocemos, como lo es el plano onírico, el plano astral inclusive. O sea, es el plano del éter, o sea, de la energía. Completamente es energético, un plano energético. Entonces, podemos concluir o llegar a pensar que la conciencia habita en un plano energético. Obviamente es parte de nuestro ser, pero imaginemos que es como la señal Wi-Fi, ¿no? Que nos conecta a esto que conocemos como cuerpo humano. Como el avatar, vaya. Sí, como una especie de software dentro de este hardware, ¿verdad? Exacto. Te decía de la importancia del equilibrio de diálogos, porque una vez que equilibramos o más bien reconocemos lo que es la conciencia, lo que es nuestra reacción, que el alma es la que reacciona, es el alma la que se mueve entre planos, que es el astral, entre la conciencia inmediata y el plano espiritual, digamos, y el plano de la conciencia cuántica sagrada, o sea, el nirvana, lo que las culturas orientales conocen como el nirvana, vaya. Bueno, yo tengo entendido que el nirvana es como una cúspide, pues como un punto el más alto. No sabría cómo definirle el nirvana, pero el nirvana es como el punto al que llegó Buda, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso, ¿verdad? Sí, pues de hecho, fíjate, a eso encajaste ahí en la idea correcta. La meditación es un método. ¿Qué tipo de meditación llevas a cabo para llegar a este estado, ¿no? De felicidad, de plenitud, vayamos. O sea, ser plenos, ser seres plenos, o ser seres gratos, meramente. ¿Cómo llegamos a ese método? Pues mediante la gratitud, ¿no? Hay que agradecer que todo esto es un viaje para aprender, ¿no? Porque se supone que somos seres espirituales, somos almas que vamos a reencarnar y que nos vamos a llevar una información a la siguiente vida, o a lo mejor ya llegamos a un descanso, ¿no? Como lo conocemos como nirvana. Bueno, como decía Buda, ¿no? O sea, que él lo que quería era llegar a ese punto más alto en el que ya no, en el que rompiera como esta maldición que él llamaba maldición, de nacer y morir y nacer y morir, ¿verdad? O sea,
un círculo, pues, infinito, del que él quería, pues, romper este ciclo. Y para él el punto más alto era ese, ¿verdad? Romper este ciclo, ¿verdad? Este ciclo de que encadena al humano o a esta... A su realidad física, ¿no? Exactamente. Sí, lo encadena. Y fíjate, somos, como seres humanos, tenemos una realidad física. Tenemos una realidad retributiva. O sea, acción y reacción, ¿no? Toda acción conlleva una reacción. Pero tenemos también una realidad holística. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales también. O eso es lo que las teorías judeocristianas son lo que sostienen, ¿no? Que podemos integrar esto de lo que es el espíritu, las almas, a esta conexión con Dios, vaya. Entonces, si lo vemos de esa manera, podemos ver la realidad inmediatamente desde 3 puntos diferentes, y podemos salir de una situación que a lo mejor para el entendimiento de un niño es traumático, y nos detiene, o nos deprime, o nos bloquea, no sé cómo explicártelo. Claro, o sea, es que toda experiencia humana lleva una carga. Uh-huh. Y a veces esa carga es buena o es mala, pues, ¿verdad? O sea, puede funcionar como algo malo, pues, porque puede... Es que depende cómo absorbas eso, o sea, puede que te detenga, pues. El miedo, pues, el miedo. Nuestra realidad espiritual, lo que es nuestro linaje divino, nuestra conexión con la divinidad, con la creación, con el creador, con esta conciencia cuántica universal, esa es la que nos permite dar saltos, ¿no? Saltos cuánticos, o sea, de una situación a otra. Salir rápidamente de una situación que a lo mejor para una persona puede ser fatal. Es que mira, esta persona de la que tú hablabas ahorita, este señor... no me acuerdo su nombre. Manuel Sanz Segarra. Ajá. Él, hablaba en una parte. Entonces esta persona hablaba de como diferentes tipos de meditación. Pero que cierto tipo de meditación te lleva hacia como a un determinado... estado de conciencia muy específico, ¿no? Exactamente. O sea, desarrollar cierta habilidad, ¿no? Ajá, pero son diferentes tipos de meditación. Él hablaba sobre como el concentrarte en un pensamiento. Y yo no me sé esa. O sea, bueno, yo para mí la meditación, a mí me enseñaron que la meditación era sin enfocarte en nada. Como el taoísmo, por ejemplo, que dicen que el vacío es importante. O sea, el vaciar, el desaprender es muy importante, y solo se logra bajo estados meditativos. Como dices, la meditación, o sea, hay varios tipos de meditación. Yo inclusive creo, como practicante de Kung Fu, por ejemplo, que el Kung Fu significa trabajo duro. Esto quiere decir que si, por ejemplo, repites una actividad física diariamente, que a lo mejor tiene que ver con tu trabajo, digamos, pero lo haces a conciencia, buscas la perfección, vaya. ¿Por qué? Porque es un trabajo que haces diario, ¿no? Y que tiene que salir bien. Estás trabajando a conciencia. Se supone que eso es parte del Kung Fu, es trabajo duro. O sea, estás trabajando a conciencia, y es un estado meditativo. O sea, ¿por qué? Porque es un proceso. Sí. Es un proceso de repetición. Ajá, y no es un... O sea, es como ¿cómo se llama? Como cuando hacían un ejemplo, ¿verdad? Como cuando hacían estas espadas de los samuráis, por ejemplo. Uh-huh. Que o sea, era todo un ritual. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo esa espada, es hasta la misma persona, la persona para la cual era esa espada, tenía que estar ahí. ¿Por qué? Porque es para ti. Uh-huh. Es tuya. Y tiene que tener como tu energía, pues, que bueno... Se vuelve un proceso energético, ¿no? Claro. O sea, porque no nomás le estás imprimiendo tiempo. Ajá. Trabajo, le estás imprimiendo, sí, partes o sea, fragmentos de tu alma. Exactamente, fragmentos. Como decía, es que cuando tú estás escuchando el rock o un músico, pues un músico en vivo, ¿no? Dice, hablaba sobre que las máquinas no, de alguna forma no pueden sustituir a los seres humanos, porque cuando tú estás escuchando a una persona tocar, estás escuchando todo lo que tiene esa persona, güey. Sí, el factor humano. Ajá, ¿por qué? Y cada persona es diferente.
Porque cada persona, o sea, yo puedo tocar la guitarra de una manera, pero tú de otra. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Tú la sientes de una manera, yo la siento de otra. Sí, es que preserva como tu código humano, ¿no? Como tu identidad, lo que conocemos como identidad. Este tipo de cuestiones lo que hacen es preservar el código humano, preservar a la humanidad desde su punto, pues sí, erróneo, natural, incompleto, a lo mejor incomprendido. No, e individual. O sea, Sí. su parte individual de cada ser humano. Sí, porque también es importante entender que como dice este señor, Manuel Sanz, no, y no nomás también los psicoanalistas, en el psicoanálisis se maneja que la realidad no es algo que compartimos, ¿eh? La realidad cada quien la vive según, o sea, no vemos la realidad como es, sino como somos. Lo habíamos tocado la otra vez en el tema en el podcast anterior. Eso de que no vemos el mundo como es, sino como somos. Entonces, claro. Si nos ponemos a pensar en esto, fíjate, hace rato que me decías de la supraconciencia, aquí tengo apuntado aquí un glosario que dice que es un concepto que a menudo se relaciona con un estado de conciencia elevada o expandida. ¿Qué decías? ¿Cómo expandes la conciencia? A través de la meditación, ¿no? Claro. O a través de repetir un mismo proceso diariamente. Más allá de la conciencia ordinaria, de la conciencia inmediata, lo que vemos, o sea, lo que es consecuente. Normalmente la conciencia inmediata responde a estímulos como lo ideal. O sea, si yo no quiero estar enfermo mañana, a mí me tengo que resguardar de la lluvia o del frío. Claro. Si no quiero andar crudo mañana, pues no voy a ponerme a tragar tanto vino. Sí, exactamente. Y dice, en las culturas orientales se describe como el cielo, o sea, el acceso a la supraconciencia, que es este estado que se llega a través de la meditación. O como dice este señor, Manuel Sanz Segarra, que dice que a través de la experiencia cercana a la muerte, la SM, o sea, se llega a un estado consciente en el que, o sea, habitas como el macrocosmos, es lo que te decía de las dimensiones, ¿no? De hecho, tomamos este tema con la finalidad de que, fíjate que bueno, yo fui a terapia y se me mostró cuáles eran las capas de mi ego, por ejemplo. Oh. Me dijo el terapeuta, que viéramos, que yo tenía que ver a la luz, o sea, que tenía que actuar en conciencia. ¿Por qué? Enfoque, pues. Sí, enfocarnos en lo positivo de las situaciones, en lo positivo que podemos sacar de cualquier situación, inclusive aunque sea negativa, aunque la percibamos como negativa. No hay que entrar, o sea, también me dijo que no había que entrar a este juego de bueno y malo. ¿Por qué? Porque se supone que la vida es un aprendizaje y aquí no hay enemigos, nomás hay lecciones. O sea, no es necesario en sí que andes cargando con culpas. Sí, exactamente, vaciar. Es que mira, fíjate que también lo que se me comentó es que o sea, es fácil caer pues en esto, ¿no? En este juego de, como tú dices. Pues de hecho, me habló mucho de las emociones, de cuánto dura un estado de emoción, que normalmente son 10-15 minutos. Pero lo malo es que en este estado de emoción, en el estado emocional, solemos repetir el mismo estado emocional. O sea, no salimos de la tristeza a la felicidad, salimos de la tristeza a lo mejor a la inconsciencia, a lo mejor a los arranques de ira, simplemente a la ira, salimos a otro tipo de situaciones negativas que en vez de sacarnos de una situación o de resolver un problema, nos meten más todavía en ese problema. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo caso a estos estados emocionales que nomás duran 10-15 minutos. Lo que se supone que no debemos de repetir ese ciclo emocional. Y yo creo que es muy, muy mental, ¿no? Muy mental porque es dominio, tener dominio sobre el diálogo. Exacto. No, tienes razón. O sea, es muy mental, pero si tú te descubres que estás cayendo otra vez en el mismo pensamiento, que yo creo que es normal, o sea, en cierta forma es normal del cerebro o la parte racional, ¿no? Porque si tienes alguna situación que te está afectando, el cerebro lo que quiere hacer es resolverlo. Más nosotros, ¿verdad? Como hombres, pues, que somos en teoría más racionales, ¿verdad? Que le das vueltas al asunto. Y le das vueltas y vueltas buscando encontrar una solución que tal vez pues ya no está en tus manos. Es que sentimos la realidad y nos emociona la realidad, ¿te fijas? O sea, lo que percibimos lo podemos sentir, o sea, tener sentimientos por lo que el mundo que nos rodea, pero también tenemos emociones por el mundo cambiante que nos rodea. Entonces, si nos dejamos ir por esto de las emociones,
Pues imagínate, es cuando uno comete errores que a veces son incalculables. O sea, no medimos para nada el daño, no medimos para nada cómo va a afectar la libertad de sentir emoción cómo va a afectar al individuo que está próximo a mí, vaya. Cómo mis acciones inmediatamente van a afectar en el individuo que es prójimo a mí, que es mi prójimo. ¿Por qué? Porque entramos en estados emocionales, puramente emocionales. Y todo lo que puede venir, pues. Sí, pues eso, nomás empeoras las cosas. O sea, es lo que por eso te dicen consejos como salir del paso, ¿verdad? Salir del paso no es que desaparezcas la situación, es que te salgas de esa situación, al menos momentáneamente. ¿Por qué? Porque te va a dar claridad. O sea, aléjate para que las emociones no te consuman. ¿Te acuerdas de ese anuncio de cuando usted va a golpear a su hijo, cuente hasta 10, ¿verdad? Y luego se veía y luego empezaba a contar hasta 10 y... Sí, y eso es es difícil, porque hay que estar consciente de lo que estás sintiendo en ese momento. ¿Para qué? Pues para poder apretar el freno, ¿verdad? Fíjate que ahorita que hablas de eso, me acuerdo de lo que es el ego. El ego se supone que es la sombra. Hay una cosa que se llama sombra también en el diálogo, ¿eh? Ah, sí he escuchado sobre la sombra. Ah. Pues la parte... Sí, pues de hecho los psicoanalistas lo manejan como la integración de la sombra y se habla también de una dualidad de la energía femenina y masculina que habita dentro de cualquier ser humano. Es que fíjate, ahorita que hablas de la sombra, es como la parte, en teoría... negativa. Como la parte mala del ser humano, ¿no? Bueno, pero que a la vez... Bueno, sí, la parte negativa. Pero que a la vez, de alguna manera... Fíjate, una vez estaba platicando con unas personas y me decían... Porque yo creo que la mayoría de los hombres somos reactivos, ¿no? Creo. O a lo mejor solamente yo, ¿verdad? O sea, es muy típico que somos reactivos. Pero estábamos platicando sobre eso y hablaban de que yo era muy reactivo, ¿no? Y yo les decía, es que a mí me cuesta mucho trabajo dejar esa parte porque en situaciones difíciles, en situaciones fuertes, esta parte a mí siempre me ha sacado a flote. Entonces, a mí se me hace muy difícil dejar esa parte porque yo no la veo como algo malo. Que tiene su parte mala, porque hay situaciones que no son tan... O sea, que no necesitas sacar eso. Y sale. Sí, de hecho Carl Gustav Jung lo maneja como la integración de la sombra que también forma parte importante de nuestra personalidad. Esto no quiere decir que vivamos en ego absoluto. Tenemos que tener control, tenemos que tener retención sobre ese ego, ¿sí me entiendes? Que nos lleva a reaccionar de estas maneras muy negativas, que suelen ser muy negativas. ¿Por qué? Porque es el ego el que no puede ser feliz. Es el ego el que se siente insatisfecho. Es el ego el que siente miedo. Es el ego el que siente odio. Una conciencia sana, un equilibrio sano entre estas variedades, masculino y femenino, bueno, malo, como lo quieras llamar. No hay que entrar en este juego, somos seres duales. Hay una dualidad dentro de nosotros. Y a lo mejor hay hasta 3 partes, ¿no? Que es lo que te digo, una vez que conocemos que hay una misión espiritual, una misión divina, o sea, venimos al mundo para crear, ¿no? Para cambiarlo a lo mejor, para mejorarlo. Y es bonito pensarlo así, aunque seamos seres del tercer mundo. No, claro que tenemos que mejorarlo. Es que si volteas a ver el mundo, y eso ya venía desde los tiempos de Buda, Jesucristo, ¿no? Uh-huh. O sea, si volteas a ver el mundo siempre ha sido un desmadre. Sí, un acto egoísta. Es un mundo egoísta, de hecho. O sea, y si el mundo siempre ha sido un desmadre, claro que si tú vas a pasar por este mundo, lo menos que puedes hacer por este mundo es tratar de dejarlo, pues ahora sí que como cuando vas al bosque, ¿verdad? Que te dicen, pues trátalo de dejar mejor que como lo encontraste, cabrón. Fíjate que hablando de de las maneras de ver el mundo, ahí dice el doctor Manuel Sanz, dice que la ciencia demuestra que un diseñador inteligente creó el universo. Por ejemplo, está este fenómeno que se conoce como xeroglosia, que los niños, como no están moldeados, ellos manifiestan más aspectos de vidas anteriores, que es lo que te digo como nuestro espíritu, ¿no? Como la realidad holística, la realidad de nuestro espíritu también. ¿Por qué? Porque estamos viendo la realidad desde nuestra conciencia, lo que ya vivimos, y la realidad de nuestra alma, que nomás está reaccionando a esa conciencia, pero ¿cómo accedemos a nuestro plano espiritual? ¿Para qué? Para equilibrar. Pues sí, es como dices que... Y no salir del control. Y como dices, es que los niños todavía no les pones los candados que tú ya traes.
los candados que ya trae una persona adulta. Sí, de hecho se le llaman núcleos de patología. O sea, todavía no sufren de todo el bombardeo del que nosotros ya hemos sido víctimas. No, y de hecho del propio mundo, pues. Pues, por ejemplo, ahí entra también la mente el subconsciente. ¿Por qué? Porque se supone que hasta en los anuncios nos meten ahí, hay una que otra imagen parpadeante que nos subconscientemente nos programa para después comprar dicho producto. O de perdida querer probarlo, vaya. A lo mejor no que te vayas a quedar con él, pero sí. A ver, déjame probarlo. ¿Por qué? Porque pues está de moda, ¿no? O porque el anuncio es bueno. O quizá, o inclusive cosas todavía más grandes, o sea, a un nivel todavía más profundo, ¿no? O sea, mensajes tan subliminales que inclusive no te das cuenta de que ya te acaban de implantar ese mensaje. Hasta que ves un producto y dices, ah, caray, este producto como que ya lo había visto. ¿Pero dónde lo vi? ¿Sí o no? ¿Quién me lo mostró? Es lo que decíamos de los algoritmos, ¿no? Que te ofrecen, pareciera que te ofrecen lo que estás buscando. Claro. No, inclusive, o sea los algoritmos, o sea, si es que le queremos llamar algoritmos, de repente se te ocurre una letra para una rolita y ya caray, te topas a un video en internet de un güey cantando con esa letra, cabrón. Y dices, cabrón. De hecho, no sé si te ha pasado. Hay un fenómeno que yo no puedo decir también que yo accedo todo el tiempo a estados, a grados evidentes, pues, de conciencias, o sea, grados diferentes de conciencias. No te puedo decir eso, pero bueno, te puedo decir eso, pero no te puedo decir que yo vivo en la pura supraconciencia, claro que no. Pero fíjate que yo vi un fenómeno que se llama sincronicidad. Y es cuando pequeños, vayamos, mira, dice la sincronicidad como un Deus ex machina en fábulas, es decir, presentada como una fuerza externa que aparece sin aviso previo o pistas en la trama para remediar la historia. Fíjate que yo me di cuenta de cosas que estaban ocultándome gracias a fenómenos sincronizados. Y es lo que le dicen entrar en sincronía con los tiempos. Se supone que cuando accedemos a una conciencia sagrada, que estamos viviendo lo que es la secuencia sagrada, las frecuencias magnética, electromagnética, la frecuencia sagrada, estamos viviendo también a través del espíritu, estamos viendo la vida a través del espíritu. Es que todo es electromagnetismo, o sea, desde el planeta, desde la galaxia, desde nuestro propio cuerpo, güey. Nuestro propio cuerpo produce un campo electromagnético. Sí, pues de hecho, una cosa es la conciencia neuronal, que es la consecuencia de la actividad neuronal natural. Pero otra cosa es la supraconciencia, que es la que nos conecta. O sea, somos energía. Pues, a la hora que crea el artista al crear, vaya, como lo dijiste, ¿verdad? Una letra de una rola o una pintura. Simplemente Tesla, que decía que en sus sueños se le revelaban la información que él fíjate, sí. Imagínate a qué estados de conciencia entraba entonces, ¿no? Y hay mucha gente así, güey. O sea, hay mucha gente que ha hablado sobre entonces, a esta persona, hindú, para no platicar toda la historia, esta persona pues le pasó exactamente igual que como que le ha pasado a todos los iluminados que han pisado este mundo, ¿no? Obviamente no lo desvivieron, pero por el ego de los seres humanos, pues no pudimos aprovechar bien todo su conocimiento. Entonces, estalla la guerra. No recuerdo cuál guerra. No sé si la Primera o la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué año? ¿En qué año estuvo? Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Cuándo murió? Fue 1920. La Primera. Entonces, la Primera Guerra Mundial. Entonces, esta persona lo que quería va a una universidad de allá con los ingleses, ¿no? Muy famosa, donde están los mejores matemáticos del mundo. Va y les dice, mira, es que yo sé esto, yo sé el otro, ¿no? Y no le hacen caso. Le dice, no, es que como una persona de tal nivel socioeconómico me va a venir a enseñar a mí de matemáticas, ¿verdad?
y lo obligan a tener que pasar por todo el proceso que pasan los matemáticos. O sea, lo retrasan. Estalla la guerra y como esta persona era vegetariano, pues empieza a escasear la comida para él. Y le da pues una enfermedad, pues como de desnutrición, güey. Y se empieza a morir. Y le dice pues el único que le hace caso, le dice, es que mi diosa me habla en sueños y me dice esto. Es la que me da toda esta información. Y yo quiero transmitirla antes de que me vaya. Porque está viviendo una SM, un encuentro cercano con la muerte, ¿no? No, pero eso no, es que los hindús no me he metido mucho a su pues cultura. de hecho el ayuno para eso se utiliza, o sea, en todo tipo en varias religiones se utiliza así el ayuno, ¿no? Es que los hindús tienen una cultura como más enfocada a eso, pues bueno, es que tengo entendido que por ahí pasó Buda y y está como su cultura enfocada a también esto de la meditación. Y inclusive es desde niños, pues, ¿verdad? Porque no por nada los ves así con su distintivo aquí, ¿verdad? Que, bueno, no me voy a meter a todos esos procesos que hacen, ¿verdad? Para, pues... Los procesos religiosos. Sí, no, pues más que nada para expandir, según las enseñanzas de Buda, para expandir esa conciencia, ¿verdad? Entonces, esa persona no fue por experiencias cercanas a la muerte, pero él se enferma y se muere. Pero deja algunos libros. Y gracias a esos libros, en esa historia, gracias a esos libros, es que hoy por hoy pueden hacerse cálculos matemáticos para analizar los hoyos negros, güey, los agujeros negros. Y pensar que en su momento no le hicieron caso. Es como Tesla también, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que Tesla fuera un super iluminado, pero a lo mejor si le hubiéramos hecho caso, estaríamos muchísimo más avanzados que como estamos. Sí, pues de hecho dice Manuel Sanz Segarra, el doctor, dice que precisamente es ahí donde se conecta la ciencia y la espiritualidad. ¿Por qué? Porque es a través del espíritu como conectamos con esta creación, ¿no? Con esta inteligencia que creó el universo entero. Escuché una frase muy medio enredosa que dice más o menos así. Para aquellas personas que les pasa esto. Que dice, es eso que sabes, porque a veces ni siquiera es su información. A veces simplemente sabes que sabes algo. Dice, es esto que sabes y que no sabes. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Pero sabes que lo sabes. O sea, nadie te va a venir a decir cómo es o cómo no es. ¿Verdad? Exactamente. Fíjate que como te digo, si lo hablamos teológicamente, como decíamos en la cristiana, como los cristianos lo entienden, la palabra de Dios y la Biblia debe, yo que últimamente he estado acercándome un poquito a la liturgia y todo eso, que sí habla exactamente acercarse a Dios mediante la conciencia, mediante ser conscientes, ¿no? Pensar en las consecuencias que nuestros actos y nuestro actuar, nuestro pensar va a tener, cómo va a repercutir en nuestra realidad y en la realidad de los demás. Porque como te digo, no la compartimos, pero claro que hay consecuencias, ¿no? En estos actos humanos, en lo que llamamos realidad. Entonces, si pensamos a conciencia las cosas, entonces uno decide seguir los 10 mandamientos, ¿no? No robar, no envidiar, no matar, vaya. ¿Por qué? Porque estamos inclinándonos a hacer lo correcto, lo ideal. Y fíjate, dice también el doctor que hay aspectos del espíritu que son tangibles en nuestra realidad, que es como la intuición, que es la supraconciencia nos permite acceder a información y conocimientos que van más allá de lo que podemos comprender con la mente lógica. ¿Por qué? Porque intuitivamente estamos accediendo a nuestro espíritu, ¿no? A un conocimiento superior a nosotros. Es que es lo que yo le he tratado de
explicar a gente, porque bueno, hay gente atea, ¿no? Hay gente muy atea, que aquí no estamos diciendo que esto sea Dios, ¿verdad? Porque pues no podemos decir que es Dios. Pero, digo, en cierta forma, porque no es como que una persona que baje y te diga, pues, preséntame a tu compa, güey. Él no cree en mí. Ahorita voy a su casa y nos chingamos una chela. Pues no, ¿verdad? No es así. Pero los ateos son muy de así. De que dicen, ok, tú demuéstrame que existe Dios. Pero es la misma gente que... Pero a la vez les dices, bueno, ¿quieres que te demuestre que existe Dios? Ponte a meditar. Y dicen, no, es que tú me tienes que demostrar. Y yo les comento, güey, es que ¿cómo le vas a mostrar a una persona que está ciega que existen los colores si ese ciego te dice, no, es que no quiero que me cambies los ojos, no me sirven, pero no quiero que me los cambies? Demuéstrame que existe sin que me los cambies. Si es que la realidad física nos limita. O sea, obviamente este ciego tendría que involucrarse en ese proceso. Solamente así podría demostrarles si existe o no existe, ¿verdad? Sí, pues mira, fíjate que... O sea, no solamente con, mira, aquí está. Pues no, o sea, no es tan fácil como ahí es donde entra lo que conocemos como dimensión. Que se supone que este es el mundo 3D, no es la tercera dimensión. Pero podemos explicar que el alma, por ejemplo, podría responder a la primera dimensión, ¿verdad? A lo mejor la conciencia, o el espíritu, mejor dicho, a la segunda dimensión. Y una vez que accedemos a la conciencia inmediata, es la tercera dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque el mundo físico, claro que es importante. ¿Por qué? Porque somos seres físicos. O sea, somos un avatar físico, vaya. Que es consecuente del Big Bang, de la explosión, de la gran explosión en el universo que hizo posible la vida. Ahí el doctor Manuel Sanz sostiene que la ciencia demuestra que un diseñador inteligente creó el universo. ¿Por qué? Porque no está esto, o sea, como al azar, ¿no? No está hecho. La explosión creó una secuencia sagrada de expansión del mismo universo, que después, mil millones de años después, hicieron posible la vida. ¿Bajo qué? Bajo procesos químicos, procesos temporales, bajo milenios de evolución. Entonces, ¿qué podríamos entender? Que sí estamos conectados a un mundo meramente espiritual. O sea, pues es que obviamente no somos ajenos no podemos ser ajenos a todo lo que nos rodea. Estábamos en lo de las dimensiones, ¿verdad? La tercera dimensión. ¿Cuál podría ser la cuarta dimensión? Podría ser a lo mejor esta supraconciencia. ¿Por qué? Porque la quinta dimensión sería el macrocosmos, que es ahora sí que toda la secuencia de que dicha explosión llamada Big Bang creó a través de millones de años, ¿sí me entiendes? O sea, estas coincidencias que hicieron posible la vida humana, es más, simplemente la vida. Como las plantas, vaya. O sea, imagínate los millones de años, los procesos químicos que hubo para que esto fuera real, fuera tangible en el mundo físico. Pero esto no quiere decir que esté separado del mundo, del mundo del creador, de la mente maestra que creó esta secuencia a través de dicha explosión, ¿no? Porque es un hecho que los minerales, los elementos estaban ahí, ¿no? Los elementos químicos, por ejemplo. Ya estaban ahí, adentro de eso que se conocía como le decían antes del Big Bang. Mira, fíjate, yo creo que lo podemos explicar también mediante cuando uno emprende un proyecto, vaya. Puede ser de trabajo, puede ser de estudio, puede ser de lo que tú quieras. Que sea un proyecto personal a lo mejor. ¿Cómo lo hacemos? Primero pensamos en cómo vamos a actuar, ¿no? Para que nos funcione esto en lo que estamos pensando, esta meta a la que queremos llegar. Ahí el doctor Manuel Sanz dice, el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, los hábitos estructuran el carácter, la manera de pensar y ser y actuar. Claro, es que los hábitos estructuran el carácter porque volvemos a lo mismo de que te estás controlando. O sea, es más fácil llegar y acostarte, ¿sí o no? Sí, más fácil llegar a acostarte. Ser disciplinado es... Ajá. Ese es el verdadero reto. Pero, exacto, pero a final de cuentas, yo considero que el carácter
¿Es eso, en cierta forma, es autodominarte? ¿Eso es carácter? Sí, pues el carácter marca, marca nuestro destino. Es un cúmulo de repetición. Es un cúmulo de días repetidos, vaya, ¿no? O sea, de buscar la excelencia día con día. Por ejemplo, ¿cómo vas a buscar la excelencia? Primero buscando la conciencia. Porque hay gente que no dimensiona lo que es su ego, ¿eh? Te lo digo porque el ego también puede ser confundido, se integra. Puedes estudiar desde el ego, puedes aprender desde él. Pero eso no quiere decir que estés, como te digo, ejercitando tu conciencia. Lo que estás ejercitando es la parte oscura de la que te va a permitir después ser alzado y no elevado, ¿me explico? La que tú a la hora de que ves al mesero y lo ves menos que tú, vas a querer maltratarlo. ¿Por qué? Porque tú te sientes por encima de él. Y esto, aunque hayas ido a la universidad, lo que quiere decir es que estudiaste con el ego y lo integraste a tu personalidad. Y hay gente que no dimensiona lo que es su ego. Te lo digo porque yo no lo dimensionaba hasta que fui a terapia. Yo me consideraba el tipo más duro y más rudo de todo el mundo, y en 5 minutos me tenía llorando el terapeuta. En 5 minutos de plática. Me habló hasta de las posturas que usaba, me habló de el lenguaje corporal que estaba utilizando. Me dijo incluso, ¿por qué me quieres analizar tú a mí si yo soy el terapeuta? Y me reí porque me causó gracia, o sea, me causó gracia porque sí es cierto, o sea, uno es ventajoso ante el mundo real y más ante el mundo que no dimensiona este tipo de cuestiones como las cuestiones psicológicas, las cuestiones espirituales y las cuestiones físicas que son completamente el estatus socioeconómico. Entonces yo llego a la terapia y me dice el terapeuta, ¿por qué me quieres analizar tú a mí? Dice, que no me puedes leer, y me estaba haciendo hasta inclusive varias poses, ¿sí me entiendes? Porque yo estaba expectante a ver qué es lo que me transmitía su lenguaje corporal, pero es cuando te das cuenta que estás ante un profesional, una persona que sí está realmente preparada para no vivir estas máscaras, estos personajes que nos creamos para encajar en las distintas situaciones sociales. Y es cuando te digo que yo no dimensionaba lo integrado que está mi ego, o sea, también a mi personalidad, porque no te puedo decir, yo ahorita ya no tengo ego. No, es que esto es un proceso grande. Y son procesos necesarios. Muy grande, o sea, un proceso tan largo y tan grande como la misma vida, güey. O sea, toda tu vida, esto es para toda tu vida. Así. Sí, definitivamente. Fíjate que, como decíamos, hablando de teología otra vez, y de los diálogos internos, aquí apunte un salmo, porque te digo que me he estado metiendo a esto de la liturgia de las horas. Es el Salmo 118, 33, 40, dice, muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Y si pensamos en el Señor como la conciencia, entonces, muéstrame, conciencia, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir la voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque ella es mi gozo. Esto quiere decir que, si nos ponemos a pensarlo como diálogo interno, o sea, si no habláramos como, muéstrame, Señor, si no habláramos del Señor como un ser externo a nosotros, sino como un ser, o sea, una parte de nosotros, ¿sí me entiendes? Una parte interior. Y yo, fíjate que últimamente he hilado mucho que a lo mejor tiene que ver con esto de la segunda llegada de Jesucristo. Que no es como tal una persona, un ente tangible, vaya, físicamente, sino como una idea. Como a través del actuar a través del amor, nos hace acercarnos a la conciencia. Y entre más amor sintamos, entre más conectados con nuestra espiritualidad, pues vamos a estar más cerca de Dios, ¿no? Yo creo que, en cierta forma, si todos, o sea, si el ser humano tiene estas habilidades, en algún momento, y si todos, pues, desarrolláramos estas habilidades, que vuelvo a lo mismo de los grandes iluminados que han pisado esta tierra, si hubiéramos seguido de alguna manera sus enseñanzas, imagínate, bueno, como esto que se habla también del poder de la atracción, ¿no? Que también tiene que ver, ¿verdad? Con esto. Imagínate todas las cosas buenas que se podrían traer al mundo
si todas estas conciencias se enfocaran en una sola, en un pensamiento, por ejemplo, pero un pensamiento bueno para la humanidad, pues, ¿verdad? Es que, mira, también somos frecuencias energéticas, que es lo que hablábamos, ¿no? Lo que transmite energéticamente la música, por ejemplo. Somos frecuencias energéticas. La música es una frecuencia energética. Entonces, es una frecuencia electromagnética. Entonces, quiere decir que nosotros también somos, por así decirlo, un imán que puede ser cargado de distintas frecuencias, vaya. Y si lo pensamos así, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido lo que te estoy diciendo, porque la ley de atracción dijiste, ¿verdad? Claro. Atraes lo que piensas. ¿Por qué crees que a veces tenemos relaciones humanas súper complejas? ¿Por qué? Porque solemos atraer a gente muy parecida a nosotros. A lo mejor que está emocionalmente indispuesta. ¿Y qué pasa? ¿Fracasan? ¿O son relaciones tóxicas que marcan la vida de los seres humanos? Hay un antes y un después, a veces después de este tipo de relaciones. ¿Pero por qué? Porque atraes lo que vibras, ¿no? Porque somos frecuencias. Entonces, si alguien te parece mala vibra y tú estás rodeado de gente que te parece mala vibra, ten por seguro que tú también eres malvibroso. Es lo que se conoce también de... A una buena persona la conoces en la iglesia, no siempre, ¿eh? O sea, no siempre, no, yo no creo en eso exactamente, pero sí creo en que la búsqueda de una persona que le gusta ir cada semana al antro, a la búsqueda de alguien al que le gusta quedarse en su casa a leer cartas, como es mi caso. Yo creo que estamos vibrando en situaciones completamente distintas. Es que mira, yo no sé si leyendo cartas se puedan traer ciertas energías buenas o malas, pero una vez estábamos haciendo un experimento, la familia, yo, mi mamá y mi hermana, y estábamos haciendo este experimento, ¿no? Con cartas, porque mi abuela, en paz descanse, pues leía cartas, ¿no? Entonces, yo nunca me he enseñado a leer cartas. Yo creo que lo tendré que hacer porque no quiero que muera esa tradición en la familia. Pero estábamos haciendo un experimento y este experimento consistía en saco una carta y tú me dices qué carta es. Y entonces, a veces, yo me di cuenta de esto, que a veces cuando tú sacas una carta y digamos que esta es la carta, ¿no? Y está aquí, así. Está la carta. Yo digo, ¿qué carta es? Cuando yo te pregunto eso, por tu mente, te empiezas a imaginar cosas. Primero llega un pensamiento. Y luego entra, después de ese pensamiento, entra tu parte racional. Y después la intuición. Y se como que empuerca ese pensamiento. Uh-huh. Lo empuerca. Y una vez que lo empuerca, ya no es puro. Y como ya no es puro, ya no es la carta que tú piensas. O la carta que ya está, ese pensamiento como ya se llenó como de miedos, de toda la parte racional que tenemos en el cerebro. Pero, si le haces caso, a lo primero que te llega no es un pensamiento. Es la intuición. Es la intuición. Pero en lo primero que te llega, si lo alcanzas a captar, antes de que se embarre de todo este desmadre que somos como seres humanos, mágicamente sí es la carta. Uh-huh. Chíngate esa, sí, güey. Pero precisamente hay habilidades que el ser humano confunde con dones espirituales, porque los dones espirituales son un hecho que existen, ¿eh? Precisamente esta conexión. Es que los dones espirituales también conllevan talentos, virtudes. Es que traen otras cosas también. Y traen cosas negativas también. O sea, ¿por qué? Porque son dones espirituales. O sea, son completamente relacionadas con el mundo espiritual, el mundo eterno, el éter, lo que le dicen el éter. O sea, es una realidad intangible, es digamos, una energía omnipresente. Entonces, si nos ponemos a pensar que Dios está en todos lados, la conciencia es un ser omnipresente, ¿sí? Es una energía omnipresente a la que podemos acceder cada que lo permitamos. Obviamente tiene que haber procesos anteriores, ¿verdad? Y que son meditativos muchas veces, que son de comprensión, no más de comprenderlos, pero es donde dice el doctor Manuel Sanz que es bien importante cómo te hablas, inclusive al espejo.
O sea, ¿cómo te hablas? No te vas a decir, no, eres de lo peor y toda la gente te usa de mal ejemplo, que es mi caso. La gente me usa de mal ejemplo, pero yo no me digo eso al espejo, ¿me entiendes? Pero me ha pasado. Entonces, estoy programándome yo a aceptarme yo, a vivir yo, a ser pleno yo, y todos los agentes externos que puedan contrariar la opinión que yo tengo de mí, no me van a hacer cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque el que conoce de mí soy yo. Ellos no viven mi vida. Entonces, ¿cómo condicionamos el diálogo interno? ¿Cómo lo utilizamos a favor, en contra de? ¿Y cómo lo vamos a cómo vamos a vivir en plenitud nuestra vida? ¿Cómo la vamos a proyectar al mundo 3D, a la realidad? Porque ser abundante dentro no está peleado con ser abundante fuera, ¿me explico? Aunque lo pensemos así. Que sí hay mucha gente que hace ese tipo de prácticas. O sea, es el no despilfarrar, el no desperdiciar, que a mí se me hacen métodos, pues, beneficiosos, ¿no? No para uno, pero a lo mejor para la humanidad. Claro. Porque ya dan un equilibrio, dan equidad. Entonces, abordamos el tema hoy por esto de que yo fui a terapia, y la verdad es que te voy a decir una cosa, siendo honesto, José, me siento últimamente muy, muy pleno. Me siento muy contento, me siento muy lleno de energía. Y estuve a punto hace días de... Mira, me explicó. Pero salir y este salto. ¿Por qué? Porque viví un método a lo mejor muy difícil, pero no apresurado. Yo tenía años en esta energía de sufrimiento, en esta energía que no me validaba yo mismo, que yo mismo me rechazaba, ¿sí me entiendes? Y tardé mucho en equilibrar esto porque de que nacemos, todo el mundo está roto, es un hecho. Eso me lo dijeron en terapia también. Todo el mundo estamos rotos. Pero, claro que influye cómo sentimos cuando alguien nos da ánimo. Oye, tocas muy bonito la guitarra. Oye, qué talento tienes, qué talento tuyo, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué sentimos? Sentimos bonito. Pero ¿por qué nos limita a hablarnos así a nosotros mismos? ¿Para qué? Para que, si ya lo siento adentro, si ya lo proyecté a mí mismo, lo voy a proyectar afuera, lo voy a proyectar para los demás. Entonces mis virtudes van a ser vistas, mis habilidades van a ser vistas, mi valor va a ser visto, ¿sí me entiendes? Primero tengo que reconocer mis virtudes, reconocer mis habilidades y darme valor, y darme amor propio. Porque esto es equilibrar diálogos, es lo que te digo, a eso vamos. Esto es equilibrar el diálogo interno, es el camino a la sanación. Encontrar la superestructura de un problema que es psicosocial. Un problema social, realmente. Es que la mala educación emocional. La mala educación en sí. La mala educación cívica, por ejemplo. Así empezamos el podcast. ¿Por qué? No recuerdo quién decía esto, pero que mi libertad termina en donde empieza la de los demás. Claro. Ahí está Benito Juárez García, por ejemplo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y de hecho empieza con entre los individuos como entre las naciones. El respeto al derecho ajeno es la paz. Decía Marco Aurelio, que qué tiempo ahorra el que no se pone a ver qué es lo que hace su vecino. También Marco Aurelio también decía, pues eran los grandes estoicos, decía que cómo condeno la falta ajena teniendo tanto que decir de las propias, de las faltas propias. O sea, todo el mundo tenemos, ¿cómo se dice? Algo oculto, vaya. Que no nos enorgullece. Pero esto no quiere decir que no podamos perdonarnos. Que no podamos salir de ese paso, ¿sí me entiendes? El primer paso hacia la sanación es perdonarse a uno mismo. Y que, pues, tener en cuenta que fue nuestra inexperiencia, fue nuestra inconsciencia, o sea, nuestro ego el que nos llevó a equivocarnos. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, cuando el subconsciente se haga consciente, hasta que el subconsciente no se haga consciente, el ser humano, va a decir que se equivocó, pero tú lo llamarás destino. Eso quiere decir que no tenemos control sobre nuestra propia conciencia, nuestras propias percepciones. Y la percepción propia, o sea, no te estoy hablando de que te salgas al mundo a exponerlo. Porque para criticar somos buenos, pero para autocriticarse. Más bien como un análisis puntual, sin el hecho de juzgarte,
O sea, sin el hecho de juzgarte tan fuerte. No, y de ¿verdad? juzgar a los demás, ¿por qué? Porque a final de cuentas, o sea, en todo momento la vamos a regar. Marco Aurelio, por ¿verdad? ejemplo, decía, antes de juzgar a alguien, recuerda que todo juicio es una confesión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que veo mal en los demás habita en mí. Lo reconozco en mí, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso soy capaz de ver lo que está haciendo el prójimo mal. Todo juicio es una confesión. Porque el buen juez, por su casa empieza. Yo fíjate que sobreviví a momentos muy difíciles de mi vida, sentimentalmente hablando, gracias primero al Kung Fu, al taoísmo. Después recurrí al estoicismo. Pero ya cuando no me quedaban todavía energías ni fragmentos para sobrevivir, para tener ganas de vivir, de salir adelante, ¿sabes a qué recurrí? Al espíritu. Y fue en mi espiritualidad en donde conecté con fragmentos que yo sabía, reconocí de dónde venían. Y que es de esta conciencia cuántica universal, de donde sacamos nuestra verdadera personalidad. En el cosmos ni hay bueno ni malo. Nomás son seres macrocósmicos, vaya. Son energías macrocósmicas que claro que influyen en esta realidad. En esta realidad que es tan tangible. En esta realidad física. Pero son energías macrocósmicas que son creadas desde el mismo Big Bang. O sea, ya hay una polaridad en estas energías, vaya. Y de ahí es donde yo conecto con esto que te digo que es supraconciencia. Decías de las cartas funcionan bajo el método de la sincronicidad. Y nomás son el espejo del alma, ¿eh? O sea, piensa la gente que es magia. No, te dan posibilidades. Te pueden hablar de tus habilidades para resolver un problema. Pero no te predicen el futuro. El futuro lo creamos a través del diálogo interno. ¿Qué es lo que quiero vivir? ¿No? A ver, si quiero ser un pinche borrachito de la esquina, pues me la voy a pasar viviendo todos los días, ¿no? Es que quién sabe, mi estimado. Es que te digo, hay tantas visiones de eso que en algún momento yo sí te diría que a veces sí predicen el futuro, gato. Pues fíjate que yo o no sé si te lo predicen o te mentalizas y le pasa a toda la raza, güey. ¿Le pasa a la gente? Sí, pues la ley de atracción ahí entra otra vez. Es lo que te digo. O sea, pero no necesariamente porque tú quieres que pase. Porque, pues al final de cuentas, si tú estás haciendo una lectura, si estás haciendo una lectura, no quieres que le pase algo malo a otra persona, porque a final de cuentas, pues esa persona no te ha hecho nada. O sea, no tendrías por qué desearle algo malo, ¿verdad? Pues de hecho, por ejemplo, yo estoy leyendo últimamente las cartas de Aleister Crowley con el manual de Gerald Segler, creo que se llama, y te dice que, o sea, aunque sea negativo a la emoción o el título de la carta, no hay que tomarlo literal. Por ejemplo, a veces si te dice interferencia, no quiere decir que estés o sea, que algo interfiera en tu camino, sino que no tienes miedo a él, ¿sí me entiendes? Puede significar varias cosas. Y es lo que te digo, o sea, nomás lo que puedes interpretar es tus habilidades a la hora de enfrentarte a la realidad. No exactamente es predictivo la lectura. Vaya, porque hay varias situaciones, ¿no? Que se pueden presentar durante una lectura. Te lo digo porque yo he estado metiéndome mucho a ese método. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cómo dices intuición? Son dones espirituales, ¿no? La intuición es un don espiritual. La virtud, como por ejemplo la amabilidad, yo creo que también es un don. El ser amable, el ser empático es un don. Bueno, eso ya es parte también de ser consciente de lo que haces y de lo que... Tener facilidad para el arte, ¿qué es? Es un síntoma de don espiritual, yo creo. No toda la gente se atreve a crear, José. Y de hecho lo habla él, hasta el doctor, así lo habla. Que hay habilidades que son directamente descargadas de allá. Como si descargáramos del internet, pero lo descargamos directamente a nuestro cerebro, a nuestra psique. Y eso es lo curioso, o sea, también por eso me mueve mucho el tema y no sé para dónde estamos llegando todavía, pero ya hemos hablado mucho, ¿eh? Claro. Pues es un tema muy interesante, muy amplio también, muy, muy amplio, que abarca, pues tantas cosas, tantos dones, tantas habilidades
fuera de lo común. ¿Quieres que terminemos el podcast o quieres agregar algunas otras cosas? Mira, me gustaría agregar, por ejemplo, esto de que no hay ni bueno ni malo, que es muy importante a la hora de dialogar internamente, dialogar con uno mismo. ¿Por qué? Porque somos una dualidad. Es lo que te decía de las energías masculinas y femeninas que existen en cada ser humano. Tener equilibrio entre estas dos energías nos permiten posicionarnos en medio. Porque también, o sea, lo hablan varias culturas y varias corrientes filosóficas. Por ejemplo, eso de que el que conoce su oscuridad y su luz sabe cómo posicionarse en medio. ¿Qué quiere decir? Que estás dimensionando a través de tu conciencia tu actuar. ¿Por qué? Porque estás pensando en las consecuencias de tus actos. Entonces, actúas consecuentemente a hacer el bien, a que te vaya bien, ¿no? A que en el futuro no vayas a crear un karma. Porque el karma existe en nuestra alma, ¿eh? A lo mejor no existe en el mundo en el mundo exterior, pero de que nosotros, nuestros remordimientos, nuestros arrepentimientos nos hacen daño espiritualmente, se crean karmas. Y claro que habitan en el subconsciente. Y entonces pensamos en eso como consecuencia, ¿no? En conciencia pensamos que son consecuencias de nuestros propios actos. Y también me gustaría agregar, por ejemplo, que es un juego inútil el pensar que la gente es buena o mala. Nomás hay malos días, hay malas situaciones que nos hacen reaccionar a través de nuestro trauma, de nuestro niño herido. Por eso es lo que dicen, cuando uno empieza a sanar, integras tu sombra. Es integrar la sombra, o sea, integrar este ego, esta que forma parte de nuestra personalidad, pero integrarlo de manera consciente, de manera que podamos retener, actuar a consecuencias muy negativas. A ver, siento esta emoción, ¿no? La siento 10 minutos, pero en vez de actuar, en estos 10 minutos lo que voy a hacer, me voy a poner a pensar conscientemente cómo voy a cambiar la situación, antes de actuar. ¿Qué ejercicios hay? Se pone uno a meditar, a tener un diálogo, ¿no? A ver, a lo mejor esto me va a llevar a la cárcel. ¿Quiero vivir en la cárcel? Y ya, empiezas a estructurar, ¿no? Un actuar. Y este detenimiento, este espacio en el que nos permitimos detenernos antes de actuar, nos ponemos a pensar, pienso y luego existo. Eso se llama conciencia. ¿Por qué? Porque no te estás dejando llevar por tus impulsos por tu emoción, por los impulsos que son creados de una emoción. Estás sintiendo la situación y a través de tus sentimientos, que eso sí estructura nuestra personalidad, a través de esos sentimientos, de lo que queremos para nosotros, para nuestras familias, para nuestro prójimo, hacemos lo correcto. Eso es actuar en conciencia, en la conciencia sagrada, en la conciencia de Dios. Hacer el bien, hacer lo correcto, lo ideal. De alguna manera empática, pues, ¿verdad? A final de cuentas, porque, pues... De hecho, ahí los dichos entran, como no hagas lo que no quieras que te hagan. Yo considero esta palabra de empatía como una palabra bastante de moda en este momento, pero que realmente es muy difícil. Hace un empate, ¿no? Empata las fuerzas, equilibra las fuerzas, ajusta el peso de una realidad y de otra. Empatía. ¿Por qué? Porque eres capaz de ver el mundo a través de los ojos del prójimo. Y eso es súper importante para actuar también en conciencia. Y de tus errores también, pues. Uh-huh. Sí, pues hay que reconocerse para reconocer el mundo. Diálogos internos otra vez. Yo creo que sería lo último que podría decir. Me puedo despedir, pero si no, ¿tú cierras con algo? No. Bueno, creo que yo ya había dado mi opinión sobre estos temas. Bueno, vuelvo a lo mismo, es un tema muy, muy amplio, muy interesante, digno de trabajarlo. Nos quedamos con un pues con un análisis y una plática amena, y a quien le sirva esta información, o de que de alguna manera pues le llame la atención y quiera iniciarse en esto, bueno,
pues... Queda la interrogante todavía, ¿eh? Ajá, pues mucha suerte también, o sea, no tiene, o sea, no estamos hablando de cosas malignas, ¿verdad? A final de cuentas es un desarrollo diferente también del propio ser humano, ¿verdad? O para el propio ser humano. Bueno, mi nombre es José Cova y esto fue José Cova Podcast, o Como si esas cosas pasaran. ¿Querías agregar algo más? Pues lo que pasó hoy fue que muchas gracias a José que nos invitó ya al podcast y pues también quien quiera colaborar. Y más hablando de esto de términos psicológicos y nos gustan mucho esos temas. También espiritualidad, ocultismo, todo eso nos gusta. Entonces, pues gracias, José. Yo también quería espero que les haya servido también un poco de datos que yo también he tenido en mi discernimiento en esta búsqueda espiritual, en este viaje espiritual que he tenido los últimos días. Oh, no, pues, y también que nos hayas, pues hayas accedido a este podcast, también un agradecimiento al staff, a quienes fungieron como staff. Gracias, ¿verdad? A los opinadores profesionales Miguel Fuentes, Daniel Calderón y Mario Alvarado. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias.